Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. David. Claro, esta es la prédica número 5 de 7, de un total de 7, de la serie Único en su clase. Y pudiéramos hablar muchas temáticas en relación a David. David, diríamos, fue único en su clase en tantas cosas, único en gobernar un reino. Si nosotros deseamos saber cómo puede gobernarse un reino, lineamientos para ello, pues encontramos la vida de David. También fue único en componer salmos. Cuando abrimos la palabra de Dios en los salmos, podemos notar muchos salmos que él ha escrito. También fue único en ganar batallas. Salían, peleaban, traían la victoria, el Señor les daba la victoria, etcétera, y podíamos hablar también mucho de ello. Único en pelear contra gigantes, etcétera. Hay muchas temáticas al respecto, pero todo esto, como ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, es el resultado de algo. Todas esas victorias, todo eso que le hace único en muchas áreas, es porque hay una plataforma de actitud, de trabajo, de acción, de todo ello para ser único. Y quiero ir a algún punto de ello precisamente, porque a lo mejor usted y yo no estamos en una posición como para gobernar un reino. Quizás no estamos delante de un ejército para ser únicos en la guerra, etcétera. Pero sí podemos nosotros tomar lo básico en la vida de David para que en lo que hagamos nosotros podamos ser únicos. En lo que Dios ha puesto en nuestra vida, nosotros podamos glorificar su nombre. Por eso quiero hablar que David fue único en vencer las limitaciones. Por eso la temática o el título de hoy es Vence limitaciones. Y veremos la vida de David. Vamos a ver cómo venció los límites, principalmente aquellos límites que trataron de imponerle otras personas. Y quiero ver por lo menos 5 tipos de personas en estos 2 capítulos que vamos a analizar, capítulo 16 y 17. Ahí registro 5 tipos de personas que intentan limitarlo a él para que él avance en el plan que Dios tiene para su vida. Número 1, quiero hablar de cómo David venció a quienes no te conocen al principio. Si usted va conmigo al capítulo 16, capítulo que antecede, en el verso 6 y 7 de este capítulo, dice la Biblia: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí nosotros observamos con claridad que el profeta Samuel, que ha sido enviado para ungir al rey de Israel, el Señor le envía, le dice, he desechado a Saúl, te diré, irás a tal familia, a la familia de Isaí, y a quien yo te diga, fíjese, el Señor no le revela inmediatamente quién, sino a quien yo te diga, a él ungirás como rey. Y resulta de que llega a esa familia, trata el tema con el padre de David, y entonces manda a traer a sus hijos. Y el primero de ellos, Eliab. Y entonces cuando se presenta Eliab, yo me imagino que era una persona con todo un porte de rey, para que el profeta Samuel mismo haya dicho: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Siento la presencia de Dios, a lo mejor dijo Samuel.
aquí está el ungido del Señor. Cuando lo vio, todo un porte de rey, alto, etcétera, dijo, Él es. Y a veces nos puede ganar la emoción. Y por poco aquí comete un grave error el profeta Samuel. Él no conocía en ese principio a David. Y es que hay personas que se guían más por su vista que por la voluntad de Dios. Repito, hay personas que se guían más por lo que ven que por su espíritu enlazado con la voluntad de Dios. Hay quienes confían en su propia intuición o corazonada más que en la voluntad de Dios, más que andar en el espíritu. Aquí Samuel estuvo a punto de cometer, como ya comentamos, un error gravísimo en caso de que hubiera tomado el cuerno y derramado el aceite sobre este primer hijo, Eliab, de Isaí, y hubiera no invalidado o hubiera desvirtuado gravemente el plan que Dios tenía para la simiente santa, porque la simiente santa vendría por medio de David. Amén. Así es que gracias a Dios que no sucedió ello, pero en un principio de cuentas parece ser guiado por su intuición y eso es algo de lo cual tú y yo nos debemos de cuidar. Hay personas que confían en su propia intuición y pueden ponerte una limitante a ti. Ni siquiera te conocen y ellos confiados en su intuición, puede ser que la voluntad de Dios, un plan de Dios para ti, asignen a otra persona cuando era a ti el plan de Dios. Sus palabras pueden estar, de estas personas, llenas de seguridad, como tal parece ser la voz del profeta, lleno de seguridad, pero también lleno de equivocación. Hay quienes pueden decirte con toda seguridad, tú no puedes ser, pero también pueden estar llenos de equivocación. Así es que el profeta estuvo a punto de violar enormemente el plan de Dios, pero Dios no se lo permitió. Y yo le pondría aquí la prueba de la apariencia. Pero David, con la ayuda de Dios, superó esta limitación. Había quizás otros que tenían una mejor apariencia para ser reyes, pero sin embargo era David el que había sido seleccionado por Dios. Así es que quizás tú digas, bueno, pues mi apariencia en todos los sentidos no me va a permitir, a lo mejor alguna otra persona que ni siquiera te conoce bien, te trate de poner una limitante. Déjame decirte que si Dios tiene un plan para ti, Dios lo va a cumplir. Venció los límites que trataron de imponerle también, o que trató de imponerle, quien le conoce mejor que nadie. Así es que tú y yo podemos sortear esos límites que pueden ponernos quien te conoce mejor que nadie. Y ahí mismo, en el verso siguiente del 8 al 11, observa lo que sucede. Dice la Biblia, entonces llamó Isaí a Abinadab, otro hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es o a este ha escogido Jehová. Después de la llamada de atención del Señor, como que Samuel ya se puso un poco más, así conectó su corazón más con el Señor, ¿verdad? Dijo, no, este tampoco es. Verso 9, e hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido, no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga.
quien te conoce mejor que nadie, o quien conocía mejor que nadie a David era su padre Isaí. Y hay quienes pueden rechazar el potencial de un hijo por el hecho de estar en una aparente desventaja. Ni siquiera consideraba que David era digno de ser presentado delante del profeta Samuel. Andaba allá, dice, sí, tengo un hijo, pero es el hijo menor, está apacentando las ovejas. Como que ni siquiera entra en este esquema para lo cual Dios te está mandando. Hay quienes creen inútil invertir tiempo en presentar a Dios a alguno de sus hijos. Quizás puede ser que sean varios hijos, y por alguna razón que haya uno que aparentemente esté en desventaja, pero no por eso Dios no puede hacer grandes cosas con él. Así es que si tú te sientes que estás en ese tipo de desventajas y que no se cree en ti, déjame decirte que David pudo lograr vencer esa desventaja también. Hay quienes ni siquiera consideran a algún hijo como candidato a grandes cosas. Generalmente, y aquí sucede algo maravilloso, lo que rechaza el hombre, Dios lo escoge para glorificar su nombre. Y yo le llamo a esto la prueba de lo emocional, porque imagínate, era el padre de él. Así es que qué difícil situación. Pero David, con la ayuda de Dios, superó también esta limitación. Quiero avanzar con el tercer tipo de personas, y yo le llamo aquí la prueba de la autoestima. Número 3. David venció las limitaciones de quienes menos lo esperas. El verso 28 del capítulo 17 nos habla de cuando David, se acerca, va al campamento, estaban en guerra en el valle de Ela, Goliat ya había salido a injuriar, a decir cosas en contra de los escuadrones de Israel, del Dios mismo, y todos estaban atemorizados. Resulta que Isaí, su padre, le dice, ve allá y por favor fíjate cómo están tus hermanos, llévales esto. Y me dices, te traes una prenda de ellos para saber que están bien. Entonces cuando va David y lo ve su hermano, se escribe la siguiente palabra, verso 28 del capítulo 17 del libro en mención. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has vencido. Eran sus hermanos, eran sus hermanos, o era su hermano en representación de los demás. Hay quienes se enojan porque tú expresas tus sueños y deseos en Dios, o pueden enojarse. Y lo más triste es que pueden ser personas que nunca pensaste que te iban a tratar de poner una limitante. Ahora, yo quiero tejer esta temática porque es una temática real, tan real que está escrita en la Biblia. Hay quienes te consideran no apto para luchar cosas grandes que glorifiquen al Señor. Dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú vete allá a apacentar. ¿Dónde dejaste las ovejas? Hasta con sarcasmo le dice, tú no eres apto, no debes de estar aquí. Cuando David ya sabía de lo que se estaba tratando el asunto, ya David tenía en su corazón, ¿cómo es posible que este incircunciso esté provocando al Dios de Israel, a los escuadrones del Señor? Y se acercó con las personas para indagar, y cuando lo vio su hermano, entonces le dijo todo eso. Incluso le lanzó algunas palabras hirientes para hacerlo desistir, porque hay quienes podrán tratar de hacerte desistir en lo que Dios tiene para ti, incluso con acciones, actitudes
o palabras hirientes. Por eso le llamo a esta prueba, la prueba de la autoestima. Es una de las pruebas más duras y es aquí donde cuando se participa de lo emocional, muchos quedan ahí. Pero la Biblia registra, nos da una enseñanza de David, que él logró vencer también esta prueba y avanzar en el plan de Dios en el nombre del Señor. Así es que llevamos un camino avanzado. Ya vimos que hay quienes no te conocen al principio, como lo fue el caso del profeta Samuel, y trató de imponer algunas limitaciones. Asimismo, su padre Isaí, quien te conoce mejor que nadie, es el segundo punto, y trató de imponerle también algunas limitaciones, pero también sus hermanos, de quienes menos lo esperas, que fue el tercer punto, que trataron de imponerle algunas limitaciones. Avanzo con mi cuarto aspecto. En el mismo libro, o en el mismo capítulo, pero en el verso número 33 del capítulo 17, al 39, sucede la siguiente limitante que se le trata de imponer. Dice la Biblia, una vez que llevan a David con Saúl, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. O sea, de entrada, descalificación inmediata. ¿Lo nota? Continuamos. Para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Quiero subrayar esto. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Y probó a andar, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mi punto cuarto es que hay personas que tratarán de limitarte. Hay quienes son experimentados y te subestiman. Saúl era un hombre, era un rey que había andado en batallas. Era un hombre experimentado. Y cuando ve a David, inmediatamente lo subestima. No vas a poder, eres un muchacho. Y entonces saca sus ropas, su ropa de guerra, y dice: mira, con esto, como que a lo mejor, si lo pasamos al ámbito espiritual, mira, con la unción, con esta vestidura, es como tú puedes vencer, colócatela. Pero nosotros no podemos usar la unción de los demás. Dios te ha dado tu propia unción, tu propia vestidura, para tu propia guerra. No puedes usar la de los demás. Así es que hay quienes te descalifican a lo mejor por tu edad. Seas joven como David o seas mayor como Abraham en ese sentido. Hay quienes consideran tus experiencias en Dios como pequeñas para algo grande, porque David viene emocionado. Cuando viene un oso yo lo mato, cuando viene un león yo lo mato, y a este incircunciso también lo voy a matar. Saúl no dijo nada, dijo: bueno, que Jehová esté contigo, y le trató de poner lo suyo. Hay quienes consideran en Dios
tus experiencias en Dios como pequeñas para algo grande. Pero tus experiencias en Dios fortalecen tu fe y te pueden llevar a hacer algo grande si tú vences esa limitación. Creen que solo como ellos pelean, puedes tú ganar. Por eso te colocan su armadura. Y no es así. Dijo Saúl, es que apenas con mi armadura tú puedes hacer medio frente. Y no es así. En esas limitaciones hay quienes te van a decir, no, es que tú necesitas esta cobertura. Hay quienes te van a decir, es que tú necesitas pelear así, pelear asá, como yo peleo. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere eso. Dios quiere que seas tú mismo, porque Dios te ha dado la capacidad a ti para salir a pelear y vencer en su nombre. Pero hay muchos que no brincan esta limitación. Yo le llamo a esto la prueba de la descalificación. Pero David, con la ayuda de Dios, superó esta prueba, esta limitación. Finalmente, hay quienes, número 5, te rechazan. Más adelante, el verso 42 al 44 dice así: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Un total rechazo hacia David. Quienes te tienen en poco, posiblemente harán lo posible por hacerte sentir así, pequeño. Ya estamos aquí en el terreno de los enemigos. Ya pasamos, ya sorteamos la prueba de lo emocional, ya pasamos la prueba de las habilidades, ya pasamos algunas de ellas. Ahora estamos, diríamos nosotros, en el mero punto. Ya casi por llegar a glorificar el nombre del Señor y a obtener la victoria. Pero hay quienes no, por alguna razón, les es difícil sortear esta limitante. Yo te animo en el nombre del Señor a que si hay alguna persona que te está rechazando por tu apariencia o te ve como poco, nadie puede tener en poco tu vida y mucho menos tu juventud. Tú puedes avanzar en el nombre del Señor confiando más en Él incluso que en ti mismo. Avanzar y obtener la victoria que Dios tiene para tu vida. Ellos harán lo posible por hacerte sentir así. Lo quiso humillar, lo quiso intimidar. Y de esa manera dice, con estas palabras, le daré a las aves del cielo su carne, para que sepan con quién se están poniendo. Estamos hablando de un joven, sí, muchacho muy apuesto, contra una persona de casi 3 metros de altura, cuya armadura superaba los 50 kilos y su lanza superaba los 7 kilos. Dicen los estudiosos que su armadura tenía un peso de 57 kilos. Así es que imagínese usted una persona que va a pelear de una manera muy hábil, cargando una lanza de 7 kilos y cargando algo más que un bulto de cemento en sí mismo. Digo, yo siempre hago esta referencia para saber cuánto sería el peso que estaba cargando este gigante. Pero David no se estaba fijando en él, David se estaba fijando en uno más gigante que esa persona que estaba ahí, en el gigante de Israel, en el Dios de los cielos, al cual esa persona estaba descalificando y estaba provocándolo. Hay quienes te rechazan y pueden hacer objeto de burla pública en tu vida como un medio de intimidación. Cuando una persona trate de burlarse de ti y hacerlo de manera pública, tú tienes que tener un blindaje especial y ver más allá, porque hay algo detrás de todo esto
que es una victoria para la gloria de Cristo, una victoria para ti. Pero hay quienes van a tratar de limitarte en ese sentido, a través de la burla pública. Yo me imagino cuando vieron a David y Goliat empezó a decir esto, estaba mirando a todas sus tropas, a los filisteos. ¿Cómo ven? Miren, ¿a quién me pusieron para enfrentar? Pero no, él sí no estaba viendo a quien estaba detrás de David, al gigante verdadero, al que él había provocado, al Dios de Israel. Habrá quienes te desafían profiriendo palabras de maldición que traten de minimizarte. Yo le digo o le puse aquí a esto la prueba del rechazo de tu potencial. Nunca ni por aquí se le ocurrió a Goliat ver el potencial que había en David. Por eso inmediatamente lo descalificó. Hay gente que no verá tu potencial por alguna razón, pero créemelo, Dios ha puesto un potencial en tu vida. Si por alguna razón has estado haciendo caso de las voces que tratan de limitar tu potencial, hoy el Señor te dice, no les hagas caso a esas voces, hazme caso a mí. Tú eres más que vencedor. Aleluya. Entonces, David sorteó la prueba del rechazo hacia su potencial y entonces dijo, con el versículo que iniciamos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y entonces tomó la onda, la hizo girar, se fueron hacia el encuentro, el gigante quizás confiado en sus habilidades, y David soltó la onda, lanzó la piedra, y el Espíritu de Dios la dirigió y la incrustó en la frente del gigante y cayó derrotado. Por el poder de Dios y porque hubo un hombre que venció sus limitaciones desde el inicio hasta el final. Vence tus limitaciones. Vence las limitaciones que otros tratan de imponerte. Hay algo maravilloso que Dios ha puesto en ti. Dios llama a lo que no es como si fuese, para avergonzar a lo que es. Así es que tú y yo hemos sido llamados para vencer en el nombre poderoso del Señor. ¿Cómo hacerle? Siempre, como lo hizo David, en cada una de estas etapas, sintiendo la ayuda y confiando plenamente en el Señor. Puede haber personas, amados míos, que traten de detener el plan de Dios en ti. Desde religiosas, personas que estén cerca de ti, personas incluso que no te conocen, o incluso tus adversarios. Quizás algunos te lo van a decir por tu edad, por tu apariencia, por lo que quizás has sido o representado. Pero lo que ellos no saben es que tú vas a confiar en el nombre del Señor sobre cualquier limitación y vas a salir adelante, porque aquí hay una enseñanza maravillosa que David nos entrega, que con la ayuda del Dios de los escuadrones de Israel puedes lograrlo. Ahora, no luches como lucharían los demás. Tranquilos. Cada guerra tuya ya está ganada. Cada batalla, sea cual sea el gigante, tú ya la tienes ganada. Y no es a la forma de cómo pelean los otros, porque esa puede ser una limitante también. Es que yo no puedo pelear de esa manera. No necesitas pelear o tomar la armadura de los demás, porque no lo has practicado. Dios quiere usarte así tal como tú eres, para glorificar su precioso nombre. Así es que yo te invito, mires hacia el futuro maravilloso que Dios tiene para tu vida y que creas a la palabra de Dios. Si por alguna razón
escuchaste alguna voz que te descalificó. Independientemente quién seas tú, si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Tienes la batalla ganada. En la cruz del Calvario, Él luchó por ti. No tienes por qué luchar tu batalla con las armas de los demás. Dios te ha capacitado a ti. Solamente vence esas limitaciones y verás cómo la victoria será parte de tu vida. Cómo disfrutarás la vida cristiana. Andarás en plenitud. Andarás de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como es para la vida de los justos. Como la aurora que se va levantando, va subiendo el sol. Así será tu vida, en una forma ascendente. Olvídate, deja de ver a aquellos que se mantuvieron horizontales y no escuches a aquellos que empezaron a descender. Al contrario, ayúdales a recuperarse. Diles, Dios ha puesto en ti todo para que tú seas un vencedor. Quisiera que empezáramos a orar un momento mientras Axita, con un tono suave, nos ministra algo musical. Y yo te invito a que cierres tus ojos un momento y empieces a orar al Señor. Y le digas, Señor, quizás haya cosas que me han limitado, voces que he escuchado, Señor, y que he creído más que a tu propia palabra. Dile al Señor, quizás, Señor, no me he sentido todo un victorioso y por eso mi vida, Señor, no puede aflorar como la vida de un creyente, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de paz, que puede ayudar a otros, que puede bendecir a los demás. Porque la palabra, Señor, tu palabra dice que cuando el gigante cayó en el suelo, cayó ahí derrotado, el ejército de Israel a un solo sonido levantó voz de triunfo y fue y avanzó, Señor, y fue y atacó a los filisteos, y la victoria fue, Señor, de tu pueblo, porque hubo un hombre, un joven, un muchacho que venció las limitantes que otros trataron de imponerle.